Porque yo no me veo. ¿Cómo me veo ahí? Ah, me veo en la pantalla, mira qué bueno. Ya estamos, ¿sí? Ya enseguida empezamos. Tengo el monitor. Bueno, Esta aviso. transmisión colectiva por distintas cuentas De Casa Tagansky está el señor Alejandro Wall, está el señor Marcelo Gatman, el señor Ezequiel Fernández Mull, el señor Martín Goldberg. Acabamos de darnos cuenta que son aquí ya la 1:37 del lunes 25 de junio. Hace 40 años Argentina salía campeón del mundo. Y esa coincidencia, no lo habíamos pensado así, de que fuera esta la primera transmisión en vivo que hiciéramos desde esta casa, hizo que el señor Alejandro Wall dijera, es un buen tema para empezar a charlar, porque ese título del 78, más allá de todas las lecturas que seguramente vamos a hacer, fue en principio el resultado del primer trabajo muy serio con el seleccionado argentino. Es decir, se decidió que la selección argentina fuera la prioridad y de la mano de César Luis Menotti en ese momento se llegara a aquello que se logró. Ya debatiremos. Pero hoy, justamente con la selección argentina disputando la posibilidad de continuar o no en este Mundial de Rusia, una de las cuestiones que está en debate es si todo eso que se construyó alrededor del seleccionado argentino hoy está en riesgo, de algún modo. Ese era el planteo, Alejandro. Sí, un poco lo que hoy estamos discutiendo alrededor de la selección es niveles de improvisación que no empezaron ni con la gestión de Sampaoli, ni siquiera con la gestión de Chiqui Tapia, porque hoy a estas horas a Chiqui Tapia se lo está cocinando también bastante, sobre todo por la conferencia de prensa que dio hoy cuando habló de la cuestión periodística, ¿no? De cómo los periodistas también aportaron a esta cuestión. Pero digo, el desmadre de las seleccionados juveniles empezó antes de que Grondona muriera, ¿no? Con el desarme de lo que fueron las selecciones juveniles, con procesos que Grondona cumplía bastante bien de 4 años y que de pronto se fueron partiendo y eran procesos de 2 años y demás. Hay un muy buen libro de Matías Bauzo, sí, que salió hace muy poco, un trabajo monumental, en donde el inicio, yo no pude leer todo el libro, pero en donde el inicio marca cómo ese trabajo de Menotti previo al Mundial 78 marca el despegue de las selecciones nacionales, ¿no? De lo que vimos después, incluso cambiando de estilo con sus técnicos. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el último entrenador que cumplió los 4 años? ¿Un ciclo? Bielsa, y que después el propio Bielsa es el que lo interrumpe cuando decide irse, y el que sigue en realidad es José Pekerman, que de algún modo es una continuidad, porque Pekerman era el director de selecciones. Los procesos de ciclos mundiales en realidad se rompen con lo designa Basile Grondona después de 2006, y ese ciclo ya no se cumple. Estamos hablando de más de 10 años. Sí. 10 años sin cumplir un ciclo de 4 años. Hay algo curioso ahí, porque parecería ser contradictorio, porque el 78 es recordado con toda la sombra, todo lo que pasó ahí, ¿no? Sabemos, estamos hablando de los tiempos de la dictadura, de los tiempos del horror. Pero también si hablamos de fútbol, hay que recordar que se presentó un buen trabajo que estaba haciendo allí Menotti, tan bueno que la dictadura, que arrasó con todo, dijo, el representante que nombró la dictadura en la AFA, que fue Alfredo Cantilo, dijo, esto no hay que quitarlo. Esto es lo único bueno que estoy encontrando en este momento acá. Y el propio Menotti, un hombre que venía del Partido Comunista, dialoga con Alfredo Cantilo, un hombre de Comunión del Opus Dei. Y se juntan y dicen, este trabajo futbolístico este proyecto futbolístico es serio, respaldémoslo. Hubo momentos en que lo quisieron petardear, hubo momentos en que en esa disputa de ejército y marina, y Menotti, hombre de PC, querían petardearlo, y se lo defendió desde el punto de vista futbolístico. Es un proyecto serio, respaldémoslo. Y entonces podían pensar diferente, pero podían respaldar una idea, un proyecto de fútbol. Bueno, creo que sentó unas bases que hoy están siendo un poco apedreadas. Sí, y ahí es una cosa realmente curiosa, porque si hubo las cosas oscuras, por eso yo aclaraba cuando empezamos a hablar que estábamos hablando de
del aspecto estrictamente futbolístico, vale lo mismo para el ciclo Grondona. O sea, todo lo negativo que tiene el ciclo Grondona, la selección argentina logró quedar a salvo durante mucho tiempo. O sea, era como una especie de isla en el desastre institucional que era el fútbol argentino. Era casi la mayor virtud de Grondona. Exactamente, hasta el tema del predio, el famoso predio que la AFA posee en Ezeiza, era como una cosa excepcional. Bueno, eso, y vale decirlo que con Grondona en vida todavía, porque Grondona es responsable, empieza a deteriorarse. Y todo lo que pasa después es como consecuencia. Hasta se le puede hacer la analogía política, porque los 3 entrenadores en una sola eliminatoria, como es la última eliminatoria, son un poco esa cuestión ya de absoluta inestabilidad, donde es como que el barro tapa. También las cuestiones, los desastres organizativos alcanzan también al seleccionado. Y el derrumbe se empieza a dar en el predio que la AFA posee en Bronici, ¿no? Sí, Podría sí, decir eso. sí. Sí, además otro tema que también da para charlar, para analizar es a partir de aquello que hizo Menotti y que llega hasta acá y que hoy está cumpliendo 40 años con ese título, ¿cuánto cambió el sistema organizativo? Porque la estructura sigue siendo la misma que hace 40 años. La idea de cómo debe trabajar un seleccionado, más allá de que hayan cambiado los estilos de juego y los sistemas de entrenamiento para los técnicos, pero a mí me da la impresión que no cambió mucho el formato organizativo. Entonces, cuando vos tenés por más que hayan sido bases sólidas, cuando vos tenés con lo que ha cambiado el mundo, un sistema organizativo que durante 40 años no se modifica, eso en algún momento va a crujir. ¿Es que, por ejemplo? Digamos, en cómo circulan las ideas, en cuestiones... ¿En su comunicación o en lo que se busca? Por ejemplo, hace... ¿cuánto pasó ya? Un año y medio, se pidieron ideas para selecciones juveniles. ¿Sí? Se presentaron 44 carpetas. A mí me consta que una de las 44 carpetas la armó un técnico argentino, no de mucho relieve, con 6 años de trabajo en Google en Silicon Valley. Y una de las cosas que proponía era, por ejemplo, que las divisiones juveniles de los clubes aprendan a hablar en inglés, que los entrenamientos se den en inglés, porque probablemente a los que lleguen a jugar en primera división, cuando los transfieran, van a recibir esas órdenes también en inglés de otros entrenadores. Es decir, un estilo nuevo, una manera distinta de pensar el fútbol, que yo noto que acá en la Argentina no tenemos. Hay una cosa todavía intuitiva, todavía jerárquica. Sí. Lo decía Trezeguet en una charla que hubo ayer de Conmebol. Acá se supone que el que más sabe es el que más veces salió campeón y el que más hizo goles. Sí. ¿No? Sí. Entonces me parece que hay un formato y una manera de hacer las cosas que acá no se ha modificado y que también hay que cambiarlo. Hay algo, discúlpame, sí. Jean Martín, aquí, porque aquí en la casa de nuestro barrio, de nuestro barrio moscovita. En la casa de nuestro barrio moscovita tenemos hermosas charlas futboleras todas las noches y madrugadas también. Con vino, vodka, cognac. Se hace de día y seguimos en las charlas. Marcelo Gatman planteó noches atrás, ya ni me acuerdo cuándo fue. Y si alguna vez, y no es que me quiera sumar aquí al fuego lento con el que se lo está cocinando a Sampaoli en estas horas, pero Marcelo planteó: ¿y si alguna vez el fútbol argentino, la selección argentina fuera dirigida por un míster, un técnico extranjero? ¿A eso también te referís cuando, por ejemplo, hablas de mover estructuras? Sí, digamos, pero no porque tenga que ser un extranjero. Yo no le voy a pedir el documento o el pasaporte a un técnico para ver si es capaz o no. Pero el famoso lema de que si haces siempre las mismas preguntas vas a tener las mismas respuestas. Bueno, hay que tratar de cambiar un poco las preguntas. Y en cierto modo es alarmante que estemos hablando de esto cuando la Argentina todavía tiene que jugar un partido. Está bien que la charla fue por este lado. ¿Es alarmante o no? Porque si no, parece que dependemos de lo que pase el martes.
Y la verdad es que lo que pasó en estos últimos 4 años ha sido malo, ha sido muy malo. Y va más Pero allá el de San resultado del Paoli. martes es anecdótico. Claro, o sea, el Sí, punto pero es... no. Sí, pero no, porque si el martes Messi hace alguna de sus magias Sí. y Argentina se mete en octavo de final y a lo mejor tiene un buen cruce, Sí. yo te lo firmo sobre esta mesa que nada se va a modificar. Total, las cosas terminan saliendo. ¿Sabes qué me preocupa, Marcelo? Que si pasa lo peor, o sea, lo peor sería que Argentina quede eliminada, Tampoco porque esto hay va a que cambiar decirlo nada. así, tampoco va a cambiar nada. Este es el riesgo. O sea, si uno plantea, bueno, a ver, vos decís un mister, ¿qué método elegimos? Alemania, yo sé que es remanido y que aburre esto, porque cada vez que uno lo plantea dice, Alemania en 2005, antes de la Copa de la Confederación, en realidad todos conocemos el proceso que hicieron con Bundesliga, de transformación y demás, empezó un proceso de cambio desde las divisiones inferiores con los clubes involucrados que dio resultado recién en 2014. Sí. O sea, pongamos como fecha de partida 2005, 2006, el Mundial de 2006, que ellos salen tercero. Bueno, el resultado es en 2014. Thomas Müller tenía 13 años cuando todo eso empezó y después fue campeón del mundo. Bélgica, que hoy es uno de los grandes equipos del Mundial, veremos cuando lleguen los cruces, hizo un proceso igual después de un gran fracaso en su propia Eurocopa y él cambió las divisiones inferiores, incorporó a los inmigrantes. Digo, si el martes pasara lo peor y se propone, como vos decís, presenten un plan, vamos a presentar un plan, y alguien presenta un plan así, con resultado no para Qatar, sino para México, Canadá, Estados Unidos. O para ¿Qué pasa? 2030. No pasa ¿Alguien lo nada. acepta? No, no van a ¿Alguien lo aceptar. toma? No, no, ¿Alguien no. lo lleva adelante? Bueno, No, Porque planteo entonces una cuestión ahí, a eso, que tiene que ver con cuáles son los objetivos con los que va Argentina al Mundial desde Italia 90 para acá. A Italia 90 obviamente, fue la Armada Brancaleone, pero Sí. después de ser campeona Sí. del mundo. A partir de ahí, la selección argentina va a los mundiales a ser campeona del mundo. Sí. Y no hay otro objetivo que ese. Bien, te digo nada más, es un breve apunte. ¿Con qué método? Método Grondona, ¿qué es? 86 campeón con Bilardo, 90 sigue Bilardo. El 90 no es un fracaso, héroes igual, título Sí. de etapa de gráfico, pero ¿qué pasa? Hasta cambian las reglas de la FIFA, cambia las reglas a partir de lo mal que juega ese equipo. ¿Qué hace Grondona? La oposición total a ese sistema. Basile. Basile. Ah, Basile. Basile, o sea, pasás de Bilardo a Basile. Basile, libertinaje en 1994. ¿Qué hace Grondona? La oposición total a Basile. Pasarela, rigor, extremo y demás. Eso pasa en el 98. Sí. ¿Qué pasa en el 98? No funciona el rigor extremo. ¿A qué va Grondona? Y esto doy fe porque me lo dijo a mí en un... dice con los pibes Peckerman. Que vaya Peckerman a los pibes. Peckerman dice que no, pero sugiere a Bielsa. Se produce lo de Bielsa, que es quedar eliminado en primera rueda. Insólitamente Grondona Le le renueva. renueva el contrato. El que se va después es Bielsa. El que sigue es Peckerman, continuidad. A partir de ahí se rompe el esquema de oposición. Ahí te dejo, porque te digo cuál es el método. Claro. Iba a ganar el Mundial, pero siempre con el método opuesto al anterior que lo había perdido. El método, ese es el método Grondona, pero a lo que voy es que las expectativas y los objetivos siempre están puestos en ser campeones del mundo. Sí. Si vos no sos campeón del mundo, No servís. claro, pero no lo hablo en términos de resultadismo, exitismo, sino en términos de plantear objetivos concretos. Aún suponiendo, más allá de lo que suceda con la selección argentina en Rusia, ¿cuál es el objetivo que te planteas para Qatar y para 2026? ¿No? Tenés 2 mundiales hacia adelante, 3 por Sí, supuesto, sí, pero sí. quiero decir, ¿cómo no planteas objetivos que puedan ser que la selección argentina tenga que trabajar sobre una generación que posiblemente en Qatar no sea campeona del mundo? Y que tal vez lo que se tenga que preparar es una generación, habría que ver ahí las edades de los futbolistas, quiénes surgen y demás. Digo, eso es pensar en un trabajo integral, que incluya las selecciones juveniles, que incluyan formas de juego, donde posiblemente no seas campeona del mundo, ni en este mundial ni en el próximo, sino que apuntes a. Bueno, Y sin esos objetivos me parece que lo que te queda es desangrarte como cada vez que se desangra la selección argentina si no es campeona del mundo. el discurso inicial de Chiquitapia fue ese. Por eso el contrato a San Paoli hasta Qatar 2022 y los técnicos en las inferiores como Aymar y demás. Ahora, vos decías que el proceso de oposición se rompió. Pasamos de Sabela, que tal vez es más parecido al bilardismo, a Martino, a Bausa
Bueno, ya no hubo línea. a Sampaoli, digamos. No hay línea, pero también la sucesión entre uno y otro, los estilos de esos técnicos a priori también eran muy distintos, muy opuestos. Digo, entonces tampoco se piensa. Lobo empezó como ayudante de Klinsmann y ya le hicieron un contrato, pase lo que pase. Alemania estuvo durante varios minutos afuera de Rusia 2018, afuera del Mundial, y él ya sabe que tiene contrato hasta Qatar 2022 y sabe que se lo van a cumplir. A Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, le renovaron el contrato hasta 2020, un mes antes del comienzo del Mundial. Hay una cosa con el caso Bélgica que se opone a la Argentina y que todos te lo dicen, no, ellos no tienen la presión, un poco lo que decía Alejandro, no tienen la presión de ser campeones del mundo. Tienen otra presión. Después están los casos rarísimos de España, ¿no? Tienen Bélgica con todo lo que imaginamos sin conocer, como se vive en Bélgica, porque es un país que imaginamos más que conocerlo. Bélgica tiene otro tipo de presiones. Bélgica tiene que integrar sectores, en este caso representados en el fútbol, sectores ideológicos diferentes, tiene que juntar gente que tiene, extracciones étnicas muy fuertes, muy difíciles de manejar y hacer congeniar eso, como alguna vez le pasó a Francia. Yo te diría que son presiones mucho más fuertes que salir o no campeones del mundo. Son problemáticas que el fútbol argentino no tiene. España, No tiene. podemos decir que tiene las mismas presiones ahí campeón del mundo que Argentina. Yo diría que en estos momentos, desde el plano político, cultural... Digo porque surge lo de Lopetegui al principio del torneo. Pero hay un montón de selecciones europeas que tienen una problemática mucho más compleja que la que puede tener Argentina. Ojo, son problemáticas que a veces... Yo recuerdo Brasil, por ejemplo. Cuando Brasil integra a... Había órdenes de que los negros no jugaran en la selección, ¿no? Que Europa no vea que hay negros en Brasil. Era más o menos el mes. Holanda en su momento. La Holanda de... Exactamente, también tenía ese problema. Bueno, los jugadores dicen, lo ven jugar a Pelé. Chiste es muy bueno. Lo ven jugar a Garrincha. Chiste es un fenómeno. ¿Cómo hacemos? Son los propios jugadores los que dicen, tienen que jugar. Tiene 17, no importa, es negro, tiene que jugar. Traeslo. Entonces, esa integración favoreció al fútbol. Brasil comenzó a ser campeón mundial cuando la negritud llegó a su selección. No sé si la negritud llegó a otros poderes en Brasil, pero en el fútbol llegó y Brasil fue campeón. Entonces, eso termina favoreciendo ese desarrollo. El fútbol en ese sentido sigue siendo un fenómeno inclusivo, extraordinario, facilitador, mucho más facilitador que en otras áreas sociales. Entonces, ahí es bienvenido eso. Bien, pero eso es bienvenido eso. Yo lo que me interesa ahora es... Está bien, pero Ezequiel, si no lo sabes gestionar eso, tenés un problema enorme. Sí, hay que saber gestionarlo. A ver, pasa que el fútbol en eso es tan generoso. Vos jugaste bien a la pelota y tal vez no me importa si sos negro, blanco, amarillo, rojo, lo que sea. Jugás bien al fútbol. Le pensé la Holanda del 98, la que deja fuera a la Argentina, vamos a decirlo directamente, cuando el técnico, ¿quién era? No me acuerdo quién era. Bueno, no importa. Dicho crudamente, cuando el técnico sacaba a un negro de la cancha, tenía que poner a otro negro. A ese nivel estaba esa selección. Francia, campeona del 98, es está bien, pero tenía claro, era la selección de las Antillas. Yo digo, todas esas problemáticas que, como bien marcaban ustedes, la Argentina no la tiene. No. Increíble. O sea, Es mentira. Todos tienen distintos tipos de presiones. ya iba por ese lado. Y distintos tipos de problemáticas. Ahora, les planteo, el martes juega la Argentina un partido crucial, digo, sin ponerlo en esos términos, pero es pasar o no pasar. Ponelo. No quiero sobredramatizar. El fútbol tiene su drama, por supuesto, pero no quiero sobreproblematizar. Pero tiene un partido crucial contra Nigeria. ¿Para qué está Argentina? Yo tengo la sensación, por lo menos, de que, por supuesto, quiero que Argentina pase. Sí. ¿No? Está también el discurso de que no pase, que se quede acá, a ver si a partir de ahí... Lo mismo que sucedía cuando... La eliminatoria, que no llegue al Mundial. Bueno, digo, ¿para qué está la Argentina el martes? Porque hasta acá no hemos visto nada, no hemos visto equipo, todo lo que hemos visto fue
caótico. Hoy decía Marcelo una cosa interesante que es, ayer pasó de todo y no pasó nada. Nada. Porque ayer no fue nada. Lo que pasó fue toda psicosis. ¿Sí? Fue todo un tema de psicosis. Y de aumentar. Sí, de Aumentar, darse, una realidad aumentada. de darse Nunca mejor. manija, de darse máquina. A ver, que no haya pasado todo lo que se dijo que pasó no quiere decir que el vínculo entre el cuerpo técnico y el plantel esté dañado, o sea, pero es otra cosa decir, no, va a dirigir Burruchaga a la práctica, no, los jugadores le dijeron que se vuelva a Buenos Aires Sampaoli, que ellos se hace cargo, bueno, nada de eso es cierto. Ahora, sí es una situación límite en cuanto al vínculo también, que pudo haberse no arreglado, pero sí por lo menos avanzado en ese punto con esa famosa reunión que sí hubo y es lo único real de toda esta historia, y en esa reunión los jugadores plantearon sus diferencias con el entrenador, qué no les gustaba, y el entrenador también dijo lo que no le gustaba. Digo, a ver, ¿qué puede cambiar? Planteando un poco lo que decía Alejandro, ¿qué se puede esperar para el martes? Bueno, que esa reunión para algo haya servido, no es que es garantía de nada, pero decir, miren, tenemos una última oportunidad de seguir. ¿Por qué puede ganar la Argentina? Bueno, en este momento por nada que haya sido un proceso de trabajo. Será por inspiración, será por rebeldía, será por sacar en ese momento lo mejor que se pueda sacar de cada uno. ¿Tiene rebeldía este plantel? Acá no sabemos todavía, pero en otros momentos sí la tuvo. En otros momentos sí la tuvo. ¿Cuándo? Y rebeldía entendida como reacción en los momentos límites. El Ecuador la tuvo. Donde estaban al borde del abismo, Ecuador, Barranquilla, todos esos puntos Colombia de inflexión. muchas veces como referencia. Claro, todos esos puntos de inflexión donde era, si no ganaban, era el abismo y no cayeron. ¿Momentos tan límites como este salvo Ecuador? No, además de límite, para mí, yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar, pero no tengo ni idea ni como para suponerlo tampoco, porque nunca vi un seleccionado argentino en esta situación. Claro. Sometido a una situación de caos propia de esas selecciones que no tienen disciplina. Sí, en cuanto a necesidad de resultados. Bulgaria del 94 que salió tercera, que era un seleccionado caótico, con estoico, que no tenía ningún tipo de regla, de norma. A mí me da la impresión que pasa eso. Sobre todo, lo que me llamó mucho la atención es cómo ayer abrazaron e hicieron carne cualquier rumor, operación, que las hubo, cómo lo internalizaron como si parte de la tarea de ellos también fuera hacerse cargo de esas cuestiones, como si no tuvieran pocos problemas futbolísticos, además de lo que ya tienen. Por ahí abrazarse a todo eso que vos decís ayuda a no tomar el tema central que es el fútbol, ¿no? La pelota queda completamente relegada. Total. La pelota quedó... y es el tema central de este equipo, la pelota. El problema que tiene este equipo con la pelota, lo lento que trata la pelota, el poco amor que le tiene a la pelota, lo mal que la trata, lo que le incomoda a la pelota a este equipo. Le está costando una enormidad a la pelota. Porque a mí me da la sensación que, a ver, podemos decir muchísimas cosas del funcionamiento, si la línea de 3, si la línea de 4, si quién es el asocio ideal, si contragolpe, si tenemos, si esperamos, si iniciamos. Podemos plantear 20.000 estrategias distintas, pero si el as de espadas está apagado, es un problema central. Podemos decir, Argentina es Messi dependiente. La verdad que yo vi a Barcelona este último año. Barcelona era un equipo que estaba casi en las ruinas cuando se le va a Neymar a comienzos de temporada. No se vaticinaba el inicio de un periodo decadente de Barcelona. No sucedió solo porque Messi fue Messi. El único momento en el que Messi dejó de ser Messi, recordemos, Champions contra Roma, un buen equipo, pero no de los top. Barcelona fue, la verdad, un equipo muy bajo, muy pobre, y Messi no estuvo. Es decir, el equipo no respondió cuando Messi se apagó. Bueno, ¿por qué no le va a suceder a la Argentina, que tiene jugadores en general de menor jerarquía, si reunimos todo el plantel, de lo que tiene Barcelona? Ahora, esto con ese Ezequiel, para mí uno de los temas centrales, y que normalmente el tema Messi se lo trata, o el pro Messi y el anti Messi, sin analizar con todos los matices que tiene. O sea, yo vengo diciendo acá en Casa Tagansky desde que llegamos que Messi para mí es un enigma. Messi es un gran misterio. O sea, no sabemos cómo es Messi. No lo sabemos, no sabemos lo que le pasa. Porque
A ver, en la eterna comparación con Diego, que es divina cuando se la hace bien, cuando se la hace constructiva, es Diego se exponía hasta en sus peores contradicciones porque era justamente totalmente transparente, extemporáneo, abierto. Messi no lo es, no es así. Entonces no sabemos. Entonces, el análisis es, o la pregunta para el análisis, ¿Messi es una víctima de todo lo que ha pasado en el seleccionado argentino en los últimos años? ¿O él también forma parte de algún modo del problema? O sea, cuando fue necesaria la rebeldía, cuando fue necesaria la reacción individual, por eso tomo todo lo que decís de Barcelona, en el seleccionado no apareció, salvo en esas situaciones, la clasificación al Mundial, en la primera etapa del Mundial de Brasil 2014. ¿No será que Messi nos demuestra que es humano? No, por eso. Que por tiene eso, límites. puede ser, sí. Que Por tiene eso puede límites ser. y que para eso el fútbol es un juego colectivo. Sí. ¿Ah? Sí, sí. Porque Messi ya ha dado sobradas demostraciones no solo de su talento, sino también de sus límites. Sí, claro. ¿Eh? Sí. Ya hemos tenido algunos mundiales con Messi sufriendo así. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿Será que esa luz es tan intensa de Messi que cuando se apaga se tiene que apagar el resto? Ahí es donde hablamos de la rebeldía. Vos planteaste Sí, la rebeldía, sí, sí. ¿no? ¿Qué pasa? ¿No nos podemos revelar cuando Messi se apaga? ¿No hay nadie que se anime a agarrar la pelota, a decirle a Messi, correte de acá? A mí me da la sensación que hasta tienen algunos futbolistas, hasta tienen miedo de devolverle una pared a Messi. Mirá si se van a animar a hacerse cargo de un partido cuando Messi está apagado. Es mi sensación, casi en la actitud de te la devuelvo, pero ojalá que esté bien el pase que te estoy dando. O no me la des, me dásela al de al lado. Yo no sé si te la voy a devolver bien. Es una sensación mía viendo a este equipo, no en este mundial, ya hace muchos años. Sobre todo, especialmente con el partido con Islandia, que cuando más tuvo la pelota, la posesión que mostraba Argentina es una posesión temerosa. Sí. Para los costados y para atrás. Sí, es de tener la pelota, pero con un miedo a perderla muy Sí. grande porque se quedan sin respuesta. Ahora, Es- Marcelo, con eso que planteas, Sí. hay una cosa que es muy objetiva y que, pensando en el partido con Nigeria, genera inquietud. O sea, este es un equipo que ante la adversidad se quiebra. Sí. O sea, es frágil mentalmente. El tema de las finales perdidas, que las finales en sí son un mérito, claramente. O sea, haber llegado a la final de la Copa América Míralo en ahora. Chile, haber llegado a la final de la Copa América de Estados Unidos, haber llegado a la final de Brasil, son un mérito. Pero llega un momento que, por la forma, en parte, que se vive el fútbol en la Argentina, pasa a ser un peso. Y para ellos, vos lo escuchabas hablar a Mascherano antes de venir para acá, lo escuchabas hablar, tenemos una deuda con nosotros mismos. Cada vez que juegan un partido decisivo, cada vez que se le presenta una situación adversa, es Messi. Y entonces, ¿qué queda para los demás? Pero planteo una disyuntiva a esa situación, y es, si tomamos las tres finales, Sí. si tomamos Chile-Chile Chile-Chile y la final de Alemania. 2014, la final de 2014, o sea, en las tres me da la impresión, digamos, tengo la impresión de que el plan del entrenador, respectivamente, es decir, Sabele, después Martino, cambia. Sí. El partido de Argentina frente a Alemania en el Maracaná, entiendo que fue, creo, de los mejores pasajes de Argentina en el Mundial. Sí. ¿Sí? Esa es una observación. En cambio, en Chile, por ejemplo, con Martino, Argentina fue su peor partido, fue superado. Y en cambio había tenido durante el torneo buenos momentos. Sin embargo, contra Chile, las dos finales fue a los penales Argentina. Y la pierde en la definición por penales. Es decir, no hay un derrumbe de la selección en esos tres momentos en donde tiene que jugarse el título, ¿no? Otro momento de quiebre, Ecuador. Sí. Ecuador, la selección argentina gana, tiene que ir a ganar y gana, se le dan unos resultados Sí. y gana. Es decir, en momentos de quiebre, casi al borde, casi al final, reacciona. No sé si es lo mismo una final que este tipo de finales en donde te quedas afuera. En donde que me parece que para este Una partido cosa es pelear por pesa... el título, otra cosa es pelear por el descenso, ¿no? Por eso. Claro, pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno lo que dice Martín. Porque, a ver, pasaba con la eliminatoria también. Pasaba con el partido de la eliminatoria. Vos estás jugando por algo que es no perder lo lógico, digamos, que es clasificarte al Mundial. Es como evitar el descenso. O sea, clasificarte al Mundial es evitar el descenso.
Jugar por el título, en cambio, es decir, bueno, cuando llegan los dos mejores, lo podés ganar o perder. El punto es que todo eso se fue acumulando en este tiempo. Y ahí yo incluyo la forma en la que se vive el fútbol en la Argentina, que de algún modo es enfermiza. Sí, claro. No digo, no estoy poniendo como víctimas a estos jugadores, pero sí que se convirtió en un karma. O sea, y se puso en la misma vara lograr, incluso en la valoración positiva, como en este caso, ¿no? Pero contra Ecuador reaccionaron así, bueno, contra Ecuador hicieron lo que tenían que hacer. ¿Cómo nos iba a clasificar Argentina al Mundial? Ahora, lo otro no. Lo otro es, vos llegás y hay 5 o 6 candidatos a ganar el Mundial y llegás a estar entre los dos. Sí, el tema es que se sumó todo. Sí, por ahí es la vieja frase de cuanto más hay en juego, menos se juega, ¿no? Sí. Y a la selección argentina parece que le gusta convivir con el juego del ajedrez. Arriesga poco. Estudia mucho los partidos. Cualquiera sea el entrenador. Cualquiera sea el entrenador. Si vemos en los últimos, sobre todo en las instancias decisivas, Sí. son equipos que no les gusta convivir con el vértigo, con el ida y vuelta. Prefieren más la cosa posicional. En la cosa posicional, y sí, por ahí estás en el 0-0, por ahí llegas a la larga y también seguís 0-0 o 1-1, y por ahí vas a los penales. Los penales son una lotería, sabemos. El entrenador que vino, que vi es, o sea, ponerse a intentar justificar, ya no defender, sino explicar a Sampaoli es una utopía, o sea, es ponerse en un lugar, bueno, péguenme, me pongo a defender. Pero pará, déjame decir eso, cuando llegó con una idea totalmente que es arriesgar. Exactamente. Y el riesgo no salió bien. Hoy, en los programas en los que estoy, preguntaba, ¿cuándo se produjo el quiebre? O sea, ¿cuándo los jugadores dejaron de respetar al entrenador? Y yo, sin apelar al archivo, error, cosas de periodismo gráfico pasaba a la televisión, pero cuando uno va, busca, dije, a mí me suena, lamentablemente, el partido contra Nigeria. A mí como partido de quiebre del ciclo Sampaoli, no me suena ni siquiera el partido cuando empieza la eliminatoria se pone complicada. El partido contra Nigeria, el amistoso. ¿Por qué? 4-2 en contra. Claro, porque en ese partido él pone en la cancha su idea más esencial, que tiene que ver con lo que dice Ezequiel del riesgo. ¿Y cómo sale el riesgo? Horrible. Bueno, todo lo recordamos a Pavón corriendo a un nigeriano como loco, Musa metiendo un gol y de golpe que le metieron 4 goles. Sin Messi. Entonces, ¿quiénes son los que le tienen miedo al riesgo? ¿Los entrenadores que están o los jugadores? Sí. Que por cierto es una generación que ya viene de muchos años. Entonces yo te cambio la pregunta ahí, que era lo que te quería decir antes. Si vos te tuviste que establecer en qué momento los jugadores le perdieron el respeto a Sampaoli, yo te diría en qué momento Sampaoli comenzó a ser inexplicable. Es decir, al principio, digo, en los primeros, incluso, no sé, yo supongo que incluso hasta llegar al Mundial, uno intentaba establecer qué era lo que quería hacer el entrenador, y en un momento ya dejaste de poder entenderlo. ¿Sabes cuándo? Para mí, pero lo podemos debatir, cuando perdió la confianza de los jugadores. O sea, Sampaoli dejó de ser coherente y lógico cuando perdió la confianza de los jugadores. Al perder la confianza de los jugadores en los que él confiaba, empezó a dudar hasta de sí mismo. ¿Podés marcar eso en una línea de tiempo? No, la línea de tiempo no. No sé por qué me viene el partido con Nigeria en la cabeza, pero es eso lo que me viene. Sí, es uno de los dos partidos que se buscó relativizar también. El otro fue el 6-1 contra España. Sí. Como decir, bueno, esto no pasó, y si pasó no es importante. Sí. Bueno, caramba, que comés 10 goles en 2 amistosos y en fútbol, yo no sé cuándo eso dejó de ser importante, ¿no? Sí. Pero, bueno, me olvidé lo que iba a decir. Para. Vos fuiste a Nigeria, pero en la previa, eliminatorias, es cierto, te estabas jugando el boleto al Mundial, etcétera, pero estás jugando de local contra Perú y de local contra Venezuela, sobre todo contra Venezuela. Y en muy pocos pasajes de ambos partidos te llevaste por arriba al rival. En muy pocos pasajes. Los primeros 25 minutos contra Venezuela fueron muy buenos. Fueron, exacto. Sí. Y después se agotó, y no es más. convirtió gol. ¿Qué pasó hoy? Y terminamos asustadísimos. Asustadísimo. Con Venezuela de local. Me parece que ahí también hubo ya una. Por eso, sí. Me parece pasó? que ese es el punto de quiebre. El partido con Venezuela ¿Qué más que el pasó? amistoso con Nigeria. Doble localía contra dos rivales a los que supuestamente les tenías que ganar, porque aparte estabas obligado a ganar. Sí. Ahí Y me no lo acordé. lograste. Ahí me acordé a dónde iba la idea. Me Gatman acordé. conducción. Igual, Que es algo- sigan que busco chocolate. Fue buena idea. Un poco de agua también. Bien. Eh, Ya que estás.
Igual él no tiene aparato, está usando el mío. Es el único de la mesa que no utiliza ninguna red social. Igual, esto es un corte, una pausa, es el único que se hizo viral en este mundial. Es el único viral, sí. es el único Ahí, viral del señores, mundo. No se habla mal del ausente. No, una cosa que hablamos con Ezequiel el otro día, que a veces en esta cuestión que se planteaba de si le perdieron la confianza o dejaron de verlo como alguien depositario de cierto conocimiento para mejorarlos como seleccionado, a veces da la impresión, especialmente lo que entendemos como el núcleo duro que viene formando parte de este seleccionado, que más que querer ganar y salir campeones, lo que quieren es tener razón. Sí. Porque en todo caso, si vos tenés, como puede revelar en esa reunión que tuvieron famosa, si vos tenés un técnico que no le está viendo y ya estás navegando por estas aguas turbulentas y lo que tenés que hacer es enderezar el barco, bueno, cualquier tipo de analogía, lo que tenés que hacer es ayudarlo. Sí. Tenés que colaborar. No tenés que ponerte en una situación de decir, mira, no entiende nada, no sabe cómo plantear los partidos, entrena de una manera, hace otra. Me parece que esta secuencia de que incluso hasta lo vi antes en Twitter, ¿no? Menotti igual 8 años, Bilardo igual 8 años, Mascherano igual 8 técnicos. Pero Es un número. Sí. Es un número. Pero no por cargarle las tintas a él, sino porque a veces pareciera que todo este camino, en realidad, lo que los jugadores quisieron o lo que pusieron como prioridad es el hecho de que ellos tenían razón. Que se pueden autogestionar. Y que se pueden autogestionar y que a partir de esa autogestión, de su propio, de manejar ellos la cosa, porque son los que más tiempo llevan ahí, Aceptan tener un técnico porque Pero pará, alguien tiene que estar en termina- el banco con el buzo de DT. terminan, según mi manera de ver, viviendo dentro de un aire absolutamente viciado que no les permite asomar la cabeza y decir, bueno, a ver, ¿dónde hay una idea más fresca dando vuelta que nos pueda ayudar? Pero espera, Marcelo, con lo que decís, no le fue bien. Es decir, no le fue bien de esta manera. Y pongamos la situación de la final de la Copa América 2016, de la Copa América Centenario. No, donde hace un rato dijimos que le fue bien, jugaron 3 finales. no le fue bien en términos de lo que incluso ellos mismos, recordemos. Mascherano hablando de no quiero comer más mierda. Sí. Messi renunciando en 2016. Mi evaluación de esta generación de jugadores es que fue una generación de jugadores que estableció, lo cito al colega Juan Pablo Barsky, una política de Estado en términos de finales. Sí. ¿no? La selección llegaba a la final 2014, llega a la final Copa América 2015, 2016. Yo creo que sí, pero a lo que voy es que esa pérdida de finales para ellos, por lo menos en ese momento, bueno, fue una derrota dura. Tal es así que Messi dice, no, que ya se terminó la selección para mí. Es más, dice que el problema puede llegar a ser él. ¿Por qué entonces, cuando se trata de recomponer todo eso, cuando se busca con Sampaoli un entrenador que se suponía que podía Sí, ser ser el jugador, el entrenador de prestigio que pudiera de controlarlos? elite. Vamos a usar, porque acá hay Exacto. palabras que... El entrenador de elite. ¿Por qué entonces a ese entrenador de elite también le suceden las mismas cuestiones que le sucedieron a otros? Quiero decir, yo estoy de acuerdo con vos en la idea de que quieren tener razón. Ahora, ¿quieren tener razón al costo de dejar pasar un mundial? Claro, no. Yo creo que ahí, Marcelo, lo que pasa es... Por eso las palabras me parece son claras, porque define autogestión, entrenador de elite. Yo creo que es real cuando ellos dicen que se sienten en deuda con ellos mismos. Y no es despectivo con el pueblo argentino, los que hacen el esfuerzo, que vendieron la cosa para venir. No. De verdad, dicen, nosotros nos autogestionamos, llegamos a la final, pero no logramos el objetivo. ¿Qué necesitamos? Un entrenador de elite. Lo que nos está faltando es eso. O sea, necesitamos un tipo que nosotros miramos para el costado cuando estamos perdidos y nos da una respuesta. Entonces, ahí volvemos al punto de cuando pierden la confianza. Y cuando se rompe este vínculo con Sampaoli. Cuando en la situación límite, en situación adversa, sea porque lo están peloteando a Venezuela y no le convierten el gol y después terminan perdiendo el partido, o sea lo que sea, miran para el costado
Y en vez de encontrar una respuesta, encuentran a un tipo volviéndose loco, gritando y saltando y protestándole al árbitro y gritando y qué sé yo. Dice, pará, trajimos a alguien o aceptamos a alguien que vaya más allá de nuestra autogestión y no nos da respuesta tampoco. Y ahí se lo comen. Y ahí se lo comen y termina de darse ese vínculo de confianza. Porque si no es cierto, porque vos decís, no, pero pará, si no es como no ver la realidad. O sea, y que puede ser un factor de poder eso. El que tiene poder no ve la realidad y dice, bueno, seguimos para adelante y ya está. Pero yo creo que ellos en un momento vieron que la autogestión no les era suficiente para lograr el objetivo es ganar el título, no solo llegar a la final, y a quien aceptaron como un tipo distinto, vieron que no era distinto. El jugador de fútbol es muy bicho en eso. Sí. El jugador en fútbol es muy bicho con el entrenador, es muy bicho con el periodista, o sea, mira. Vos tenés varias anécdotas. Sí. Contaste alguna en Pero casa entonces es Tagansky, la enlace al aire, así que la puedes contar. Pero ¿para qué mide? Sí. ¿Para qué mide? Para tener razón. No, pero Marcelo, para tener razón. Bueno, también, en todo caso, que lo trajeron ellos. No lo trajeron ellos a San Pablo, en todo caso lo aceptaron. O sea, Messi en patas en su living de Barcelona, como no hubo nadie nunca, charlando con San Paoli y con Becasese. Sí. Bueno, era aceptar, decir, che, este tipo. Perdón, ¿y a sabe. Martino quién lo había traído? Porque había nexos entre Martino había dirigido al Barcelona, Newells, qué sé yo, no sé. Newells. Newell por los Messi. pero no se lo había elegido también por esa idea. Sí, creo que había una aceptación del lado Messi también, ¿no? Con Martín. Sí, y dirigió selección, tuvo mundial con Paraguay. Sí, señor. Es decir, tenía como un background ahí que lo Porque, que lo ¿saben por qué les acreditaba. pregunto? Porque da la idea. Les bloqueó a Icardi de entrada él. Sí. Bueno, Sí. pero porque El da factor la, Icardi él mismo lo diluyó. Sí, sí. da la idea todo el tiempo en la selección de que los entrenadores destruyen casi su... recién hablábamos de prestigio de San Paulo, destruyen su prestigio en la selección argentina. Bausa, que era un tipo mesurado, ubicado, llegó a decir, estoy pensando qué voy a hacer el día después de salir campeón mundial con Argentina. Y después de un ¿no? partido patético dijo, hoy jugamos bien. No sé, hay algo de las luces que deslumbran, que a la hora de los bifes, bueno, se complica tal vez. Yo entiendo esto que decís de los jugadores, cuando los jugadores pierden la confianza y entonces necesitan algunas respuestas que no les llegan. Entiendo esta situación y ahí comienza ese autogobierno. Entiendo también que son jugadores que si vienen de 3 finales necesitan técnicos a la altura. Sí. A ver, ¿No? Messi necesita socios a la altura. Sí. Y no quiero ir a la cosa del caprichoso que quiere jugar con Mengano o con fulano. No, quiere jugar con un tipo que esté a la altura. Si hacemos esto en los entrenamientos, esto es lo que vamos a hacer en el partido. Eso se lo vi muy en Barcelona, se lo vi menos en Argentina. Ahora, ahí hay otro punto interesante que se abre, que tiene un poco que ver con lo que plantea Marcelo de querer tener razón, o con lo que plantea Ale de decir, y que los tipos no ganan y igual, entonces siguen así. Digo, ¿qué es el club de amigos o la mesa chica? Llamémosle como quiere. O sea, ¿hasta dónde llega a decir, no, juego con mis amigos, aun cuando sabes que no te va bien? Digo, porque en definitiva, Messi, si aceptamos que Messi ha sido víctima de todo esto, ¿no? Aceptemos. Bueno, ha jugado con quienes ha querido, en todo caso. Y si maneja el club de amigos y si maneja la mesa chica, jugó con quien quiso y no le fue bien. Y no es feliz, porque lo que se analiza desde nuestro lugar es, che, Messi o no le dan la pelota, no tiene socio. Pero si los elige él, Sí. digo, estoy hablando de lo que dice el imaginario popular. Entonces, ¿cómo se explica? Es como ilógico. ¿Qué? ¿Elige sufrir? O sea, prefiero jugar con, por decir nombres, Vanega, Mascherano, Biglia, porque son mis amigos, pero bueno, entonces sufro. Entonces, hay algo que no cierra ahí, No, a en ver, esa lógica. No cierra. Pero si de repente no somos tan campeones como creemos que tenemos que ser, Para mí Argentina tiene menos jerarquía de la que pensamos que tiene. ahí voy. Entonces, llegar a la final ya es extraordinario. Sí, claro. Es absolutamente extraordinario llegar a la final con un equipo que de repente no es lo que creemos que puede llegar a Está ser. Messi, Ezequiel. Está Messi. Sí, pero es un deporte de conjunto. No importa, pero quiero decir, es una hoy ya pasó aquí en Rusia, pero el domingo fue el cumpleaños de Lionel Messi y de Juan Román Riquelme. Sí.
Y uno podía ver imágenes de lo que fue toda la generación. Bueno, Riquelme y Messi compartieron un mundial, por lo menos. Un juego olímpico. Juego olímpico. Copa América. Compartieron toda la primera parte de donde empezó a romperse la selección, de alguna manera, que fue la ruptura del Basile. Sí, sí. O sea, Post-Basile. del post-Basile, ¿no? Exacto. Digo, cuando uno ve esa generación de jugadores, dice, ¿cómo no pudo haber pasado? Y sí. A ver, yo les hago una consulta. Messi es el mejor jugador del mundo, del momento. Sí. mundial. ¿Quién le sigue? Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. ¿Y alguien piensa que por eso Portugal puede ser No. campeón del mundo? No. El gran tema es ¿Y ese. por qué nosotros sí lo pensamos? Se supone que, a ver, vamos Está bien, vamos por la no, 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 argentinidad, está porque bien, Messi yo es más estoy de acuerdo con vos, Messi en lo Hay que una es cosa bueno integral. Messi es más 10, influyente. ¿A quién se lo leí hoy? Se lo leía a una figura del fútbol o algo que decía, Messi es un 10, Cristiano Ronaldo es un 9, Ujú. Cristiano Ronaldo nunca será un 10. No estamos hablando de calificación, estamos hablando de rol en la cancha. Y Messi puede ser un 9. Exactamente. Entonces, la influencia de Messi se supone que es mayor en un equipo. Pero perdón, Segundo, además hay una tradición. hay historia y ahí sí. Es cierto, Argentina tiene menos que Brasil, menos que Alemania, menos que España, posiblemente menos que Francia. Ahora, Menos no que digamos que Bélgica, tiene menos que menos que Portugal. Bélgica. Pero no digamos que está tiene bien, menos que Portugal. pero bueno, ahí también hay una lectura más macro de lo que puede ser el fútbol. Si hay algo que está en crisis ahora en el fútbol es la tradición. Estamos en un mundial ¿La sin qué? Holanda, la tradición, sin Holanda, sin Italia. Podemos revisar después los sistemas clasificatorios de los distintos lugares con Islandia, que bueno, preparó 6 meses un partido sin tradición, sin nada, lo preparó y lo jugó de putísima madre. Sí, ¿Puede igual ser campeón del mundo en este mundial alguien que no haya sido antes? Quiero decir, salimos de los 3-4 de siempre. Es muy temprano todavía, pero podría. solo Bélgica nos puede amagar una cosa así. Yo esas cosas siempre digo, esperemos hasta el final, porque Sí, bueno. al final yo no sé si es que eso O sea, que al se final juega, se ordena. eso que se juegan para que los alemanes ganen siempre, pero si no son los alemanes son los brasileños, los italianos que no están. Hay un equipo Eh, que hace muchos años que no sale campeón y que creo que llegó a este mundial en unas condiciones extraordinarias, que es Uruguay. Uruguay. Sí. Uruguay, o sea, nadie lo da como candidato entre los 5 y es uno de los campeones del mundo históricos. Curioso ahí, por primera vez veo críticos uruguayos que en la previa del mundial dicen, che, podemos ser campeones. Pero Y ahora hay por ahí nos argumentos conviene, que ¿no? van Che, más allá de la no historia. vayamos como candidatos, siempre nos conviene irnos como Está bien, pero si vos analizás, vos decís, tenés una dupla de centrales que está La entre las mejor, 3 sí. mejores del De mundo, elite, ¿no? Godín claramente y de Jiménez. Una dupla de ataque que está entre las Sí. 2 o 3 mejores del Más mundo, de elite Cavani y todavía. Luis Suárez. Sumale ahí sí la cuestión ya de la estirpe uruguaya y vos decís, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ¿Inglaterra? a ver, no, está bien. Yo me refería pues, siempre llevándolo al punto que digamos que es el debate de hoy que tiene que ver Sí. con Argentina y quién tiene más y quién está en condiciones. Cualquiera de los demás equipos, por ejemplo, tiene un proceso más largo de trabajo, sí. Perdón, y un dato con Uruguay. Un técnico que lleva ¿cuántos años en el cargo? Es admirable. Ah, Tiene- 2000, creo que está desde el 2009, Tavares. Es el Desde técnico- 2009 y con cuánta autoridad Toda, dentro del fútbol. Toda la autoridad del mundo. Toda compartida, muy colegiada con los jugadores, lo cual en Uruguay genera a veces críticas, ¿no? Es un club de jugadores esa selección. Bueno, el te tipo ha puedo- logrado consensuar con un grupo de jugadores que a su vez han logrado autoridad ante el pueblo futbolero uruguayo porque se han plantado en una serie de situaciones cuyo reclamo por un fútbol más decente, mejor organizado, más a la altura de lo que ellos están, y que defienda también a los más chicos, a tal punto que se han logrado unir los más NN, los más anónimos, con las principales estrellas. Entonces, eso les da una legitimidad, les da una autoridad, les ha permitido celebrar por fin un tercer puesto. No fuimos campeones, fuimos terceros y estaba el pueblo uruguayo en las calles recibiendo a esa selección Una multitud. que no había sido campeona, había sido tercera y fue un campeonato mundial ese tercer puesto. La selección argentina fue recibida casi como campeona en el 90. Sí, héroes igual, como Título decía Dani. gráfico. En 2010, pocos se acuerdan cómo fue recibida esa selección de Maradona. Sí. Sí. Y se quedó en cuartos de final. Goleada. 2006 también, Goleada.
Y en 2006 no recuerdo, pero en 2014, bueno. 2010 tiene mucho que ver la presencia de Maradona, sí. esa cuestión de lo que genera Maradona de amor, también odio, Sí. también odio, pero hay una cosa como... Ahora, popular, recién mítica. hablaba Ezequiel del maestro Tavares y acerca de esa... No recuerdo la palabra que usaste, pero como si hablaras de consensuar, de cierto equilibrio con los jugadores. Sí. ¿sí? Ayer Pacho Maturana decía que, también estaba en el simposio este de Conmebol, decía, las órdenes a los jugadores son más fuertes cuando son como sugerencias, algo así, no lo cito textual. Estos jugadores han tenido que consensuar su sistema de juego y cómo querían jugar con otros entrenadores. Caso Sabela. Sí. Con Sabela negociaron o impusieron. 3 sistemas en 7 partidos. Bueno, tomemos el Mundial 2014 con Bosnia, ¿sí? Cambia la línea de 5 en el entretiempo. Ahora, ahí hay una diferencia tal vez entre ese Sabela, que era como una especie, ¿no? Aplicaba una especie de paz en el equipo, era de bajo perfil, era un entrenador que estaba por debajo de los jugadores. Recordemos la agüita de la Bessi y Sabela, nada, no le interesaba esa Ni cuestión. lo registró. Tal cual. Cuando tenés un entrenador que entra en esa disputa y que, digamos, tal vez agudiza esas cuestiones, ¿no? Ahí hay una diferencia y tal vez la personalidad del maestro Tavares es clave para poder sostener su autoridad. Sí, es clave porque es un tipo con autoridad el maestro, esto está claro. Bueno, aquí es donde discutimos... Acá dicen que desde 2006 está el maestro Tavares. Bien, gracias. 2006. 12. Lo que está claro, entonces ahí planteamos el liderazgo. ¿De quién es el liderazgo? ¿Cómo se plantean los liderazgos? ¿Hay liderazgo en una AFA que está en plena disputa de puja de poder, como se está revelando en estas horas aquí mismo? ¿Hay liderazgo en un cuerpo técnico que, según parece, discute ante los propios jugadores y mal? No es que discute futbolísticamente, no, discute mal según se plantea. Hay liderazgo en los jugadores cuando el capitán es a su vez el gran artista y no puede aparecer en el momento clave. Y no estoy hablando de no puede aparecer en la cancha, tampoco afuera de la cancha, porque tal vez está en un proceso personal difícil. Tal vez está en un momento complicado personalmente. No sabemos por qué los planetas se le alinearon para atacarlo en pleno mundial. Que le salen los Panama Papers, que le sale un abogado argentino que le dice que lo va a demandar en España, donde ya tiene una condena, que le dicen que está en una crisis de pareja porque, no sé, todo se le juntó para complicarlo. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Porque lo que está pasando de que saltan tantas grietas, tantas cosas en el vestuario, no sé si en el vestuario exactamente, pero en la concentración, salta tanto ahí que lo que está claro es que hay una falta de liderazgo. Ok, son tiempos de redes sociales, hoy todo se filtra. Esto mismo dice que son tiempos de redes sociales. Pero hoy todo se filtra. Bueno, en el 86 discutían en pleno mundial y casi a las piñas. Y nos enteramos cuánto tiempo después de modo público. ¿1986? Sí. Exactamente hace 2 años cuando se hizo la película, el documental sobre el 86, que el queridísimo colega José Luis Barrio, un periodista de verdad, que presenció involuntariamente una de esas charlas, y por eso no la reveló. José Luis estaba esperando a Valdano para hacer una nota. Y esas cuestiones de el amateurismo, romanticismo de esos tiempos, estaba esperando como si hoy, imagínense en Bronici, estaba esperando en el comedor de los jugadores, y los jugadores estaban reunidos en una sala pegada al comedor. En la habitación de Otamendi. Por ejemplo, ni siquiera, porque la concentración de la América era muy sencilla, y era una sala que estaba con unas cosas de madera. Entonces José Luis, esperándolo a Valdano, que lo había citado allí, escucha una tremenda discusión. Pero tremenda discusión, donde los jugadores cuestionaban a Bilardo, donde cuestionaban el sistema de juego, donde decían que tenían que atacar más, donde decían que tenía que jugar el negro Enrique, donde decía que no tenía que jugar el otro. Y cuando salen de esa reunión, José Luis sentado ahí, y Jorge Valdano, hoy un queridísimo Jorge, le dijo: vos no escuchaste nada.
Y José le dijo, no, yo no escuché nada. Qué Y periodista. nos reveló Qué 30 periodista. años después. Yo ¿Por no qué? termino- Porque, digo, no, él no estaba ahí por un mérito periodístico, Claro, decir, claro. me enteré de esto, me whatsappié con Pero, Valdano y me contó. Hoy se plantea algo parecido. Sí. Ahí hay un equilibrio. Y se plantea algo parecido con la selección. Yo ya tengo hambre de vuelta. Sí. creo que fue Biglia el que hoy dijo algo así como iban a cuidarnos. Sí. No sé si fue textual, Sí. pero dijo en la Después del conferencia partido de en prensa, Ecuador. iban a cuidarnos Sí, y no nos sí, cuidaban. Entonces se plantea la cuestión de que el periodismo debería cuidar a la selección. Más planteado por Tapia, inclusive, en su Y conferencia. planteado por Tapia. Creo que la cuestión del periodismo es un equilibrio entre poder contar lo que sucede, ahora, no hacer el show de los audios de WhatsApp. No, claro, pero a ver, volvamos a lo de José Luis. José Luis hizo periodismo en ese momento, ¿por qué? Porque no había un mérito de él allí, él fue casi una casualidad lo que vio. Seguramente usó todo eso como background para todo lo que escribió. Claro. Hoy, eso que dijo Biglia, ni hablar lo que dijo de una manera totalmente irresponsable, irrespetuosa, impresentable, y esto corre por cuenta mía, Chiquitapia, de decir, ustedes nos tienen que ayudar. La única forma de ayudar que tenemos nosotros como periodistas es informar bien, o sea, Ahora- analizar con coherencia, Sí, ser no justo con lo que descalificar, pa- con lo que ser pasa. justo, pero nosotros no somos la selección argentina. Yo por lo menos, yo nunca hablo en primera persona al plural cuando hablo de la selección argentina. Sí, O sea, el incluso martes ni siquiera no esa cosa- jugamos contra Nigeria, juega la selección No, argentina incluso esa contra cosa Nigeria. de somos hinchas de la selección No, argentina. no. y- Tienen que leer, hay una hermosa carta de Klopp, de Jürgen Klopp, cuando lo invitan los periodistas a la cena anual en la que premian a Mohamed Salah como mejor jugador de la temporada en la Premier. Esto sucede hace un mes y algo. Y lo invitan a Klopp también. Y Klopp no puede ir porque están a su vez en una cena propia de Liverpool. Y entonces escribe, ustedes son periodistas, escriben, les voy a escribir. Y escribe una carta, Klopp. Elogia a Mohamed Salah, elogia no sé qué. Y les dice, les quiero pedir algo. Obviamente que yo voy a hinchar por Alemania en el Mundial. Pero les quiero decir, tienen una gran selección. Hay mucho talento en esta selección. Sí. Hay un buen técnico. Denles un poquito de oportunidad, denles tiempo, pues son jóvenes, les dice Klopp. No les estoy pidiendo que dejen de hacer su trabajo. Claro. Quiero aclararles. Y les Sauder dice Klopp. también llevó a Inglaterra en una situación muy complicada. Sí. Pero lo que les pido es que comprendan que es una selección joven, Pero eso que es- está empezando. Me pareció maravilloso a mí. Es una buena diferencia. Sí, es sí. una buena diferencia, Sí. porque en definitiva es comprender las situaciones. Mm, O sí. sea, no es que está diciendo hinchen, por ejemplo, en este caso sería, bueno, si hay problemas tapémoslo, si no lo digamos. No pasa por ahí. Pero es comprender situaciones. Yo, por ejemplo, a ver, de esta selección, ¿qué se comprende? Para mí la mochila con la que carga. Sí. Para mí es una cosa analizar eso. O sea, que son tipos que cargan con una mochila enorme. O sea, todo el tema de cuando se cae y desde nuestro lugar también son pecho frío, no tienen hambre, son millonarios. Me parece como muy superficial. O sea, y Dani. es no entender una situación. Yo creo que no hay nadie que tenga más ganas de ser campeón del mundo que estos tipos, que estos pibes que están ahí adentro. ¿o no? Algunos de Sí. estos jugadores Sí. les pesa tanto esa mochila que hasta se desgarran en Sí, momentos no, decisivos. sí, Ahora, Ezequiel hace un rato preguntaba, bueno, ¿dónde está el liderazgo? ¿El liderazgo lo tomó o lo retomó allá en Mascherano en la conferencia de prensa? A mí me gustó la conferencia, me gustó Mascherano, me pareció. Me Sí, pareció. es una situación de liderazgo esa, claramente. Sí. Claramente. Y me gustó porque no desbarrancó nunca en sus expresiones. Así como El- criticamos lo de Chiquitapia, que decimos que propio Biglia. Biglia en un momento, Lo- Mascherano mostró una fortaleza en Lo su que yo construcción. marcaría es que un liderazgo en un grupo, sobre todo en un grupo deportivo, no solamente lo tiene que tener un capitán, pero también lo tiene que tener un capitán. Sí. Y ahí es donde no sabemos muy bien Bueno, si está equilibrado el. con Dani el dijimos, asunto. bueno, tan extraordinaria la presencia de Mascherano como la ausencia de Messi, ¿no? Que yo creo que la única manera de poder entenderla es desde el punto de vista humano. Que tenga algún problema. Cuando uno ve todas las circunstancias que se han acumulado en estas últimas horas sobre Messi,
wow, está pasando algo fuerte ahí ese pibe y bueno, eso forma parte es también humano. de comprender, ¿no? Pero, Exactamente. y también hay otra cuestión. Ante una presencia por ahí tan fuerte en cuanto a su forma de expresarse como la de Mascherano, todavía podía quedar más en evidencia Messi porque no es su fuerte la expresión, sobre todo ni gestual ni verbal. De todos modos, creo que más allá de eso, en este momento simbólicamente hubiera sido muy fuerte. Sí, coincido. O sea, que aunque sea simbólica, aunque sea Messi el que Sí. dé la bienvenida y diga, bueno, queremos contarles esto y estamos acá para... Aparte, Ahí también hay una cosa que... están las limitaciones, Dani, de lo que te Sí. hablaba. No es perfecto. No. Tiene limitaciones. Ese genio de una década de goles, talentos, asistencias, pases, lo que vos quieras, todo. Una década en ese nivel, bueno, tiene sus limitaciones el tipo. Ahora, perdón, Messi asumió el rol de vocero en algunas conferencias de prensa bravas. Digo, después de Colombia en San Juan, fue él el que salió a decir, muchachos, de hoy en adelante, por X motivo, que se metieron con la intimidad de los jugadores y demás, no hablamos más con la prensa. Sí. O sea, Messi ya asumió este rol que asumió Mascherano No, es ayer. que, a ver, hoy recién hablábamos del Mundial 2014. El Mundial 2014 tiene 3 etapas. La primera, partido contra Bosnia, el equipo que decide Sabela. Entretiempo, cambio. Volvemos a Belo Horizonte y es, tal vez, y todo creo que hicimos ese análisis, es la primera acción de Lionel Messi como capitán del equipo, que es golpear la mesa y dijo, la frase fue, somos Argentina. Y eso implicaba una forma de jugar, una disposición táctica y demás. Esa es la segunda etapa, con Messi gran protagonista, llevando al equipo hasta los octavos de final / cuartos de final. Y luego viene la tercera etapa, que es Mascherano. La mascheranización del equipo. Me cansé de comer mierda. O sea, las 3 etapas son los 5 de Sabela, somos Argentina de Messi y me cansé de comer mierda de Mascherano. Son 3 equipos en 7 partidos. Una cosa que tiene que ver mucho con los seleccionados argentinos campeones del mundo. Ahora, porque el de Bilardo también empezó en los cuartos de final. En ese mundial de 2014 tuvo a un Agüero ausente. Sí. Digo ausente con lesión, pero también ausente emocionalmente. A Di María lesionándose. A Higuaín que aparece frente a Bélgica. Sí. Y recuerdan que a 2014 se llega con la idea de los 4 de arriba. Sí, ¿no? Era fantástico. Di María, Messi, Agüero y Higuaín. Y los 4 de arriba no estuvieron nunca, no terminaron nunca de estar. No todos al mismo nivel. ¿no? Claro, acá lo sorprendente de esta selección es que no atraviesa de la de Sampaoli de Rusia 2018, es que no atravesó esos problemas de lesiones, se desmoronó emocionalmente, futbolísticamente en su estructura. Digo, no es que perdió jugadores, los jugadores están. No sabemos por qué algunos jugadores que llegaron para ser titulares no fueron titulares Lo hasta Celso. acá. Lo Celso, por ejemplo. No lo sabemos. El entrenador no lo dice. Eligió, cuando tuvo que elegir, eligió a Vanega. No, pero a ver, sí, los perdió antes. Lanzini, Romero. Bueno, Lanzini y Romero. Está bien, pero no son núcleos. Una del lista, equipo. una lista armada con la inclusión de Ansaldi porque no sabía si Mercado Mercado llegaba. estaba en condiciones. Sí, pero igual había consigue cierta más allá de eso. Está bien, pero perdón. No durante la Pierde dinámica del campeonato. Pierde Lanzini, es cierto. Entra Enzo Pérez y Enzo Pérez termina de titular el segundo partido. Sí, pero ahí ya yendo a esos nombres propios no es tan ilógico porque Enzo Pérez había formado parte del ciclo, es más, había sido muy importante en el partido ese famoso contra Ecuador, es un hombre con muchísima experiencia en mundiales y casi diría que en la debacle el otro día hasta se lo vio eso. O sea, cuando Argentina todavía estaba en partido con Croacia, Enzo Pérez estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, no me parece lo más ilógico. Hay otras cuestiones. Para mí, la peor de las decepciones, si se quiere hasta aquí con Sampaoli, es el descontrol y el desconcierto, por usar 2 des que me gustan las pero Y el desborde. El desborde también, claro, ¿no? por El eso, desborde de pero- toda la cancha. exactamente, El desmadre. El desmadre. que pasa por ahí. Y el desconcierto sí tiene que ver no con Enzo Pérez, pero sí con Lo Celso. Es decir, pero ¿por qué alguien que te da un montón de soluciones de golpe deja de aparecer?
eso. Y así se llega a esta instancia, no sé. Si uno, hemos hablado mucho de 2014, es como confiar en que, bueno, así como Messi en 2014 fue el que llevó adelante al equipo hasta los cuartos, Sí. hasta los octavos de final, que sea al revés. Porque la posibilidad de que Argentina se clasifique es real, es concreta, en realidad depende de ese partido contra Nigeria. Y después no se sabe, después es ciencia ficción. Y vos decís, mirá, y bueno, después aparece Messi. Ahora, nunca será resultado de un proceso, nunca tendrá una explicación lógica, será una cuestión De una 90 inspiración. minutos. Sí, una inspiración. Mañana se labura. Bien. Así que lo Porque, único. digamos, 3 menos cuarto. Sí, señor. 3 menos cuarto y está amaneciendo. Todavía, no amaneció todavía. ¿Viste? No amaneció. Ezequiel, un buleteo de cómo es el vino acá. En tres. Estamos con un vino, un tinto dulzón. Es vino de misa, ¿no? Le estamos errando con el vino. La verdad, soy ateo desde hace años, así que lo de la misa te lo presto. Lo consumo igual porque la hora, porque el chocolate, porque he musicalizado, quiero que se destaque, he musicalizado con Sí, Sigur Rós, una banda islandesa. Muy bien. No por nuestro rival de debut Justo que, Islandia. que nos complicó, Muy bien. pero bueno, es una música que a mí me transporta. Espero que nos transporte hasta los octavos de final, por lo menos. Sí, tu idea de seguir a Islandia si no sigue a Argentina es un poco improbable. Sí, va a tener poder seguir a Es un Nigeria, en todo poco caso. improbable porque tendrías que seguir a Nigeria, claro. Siempre estamos con el más débil. Porque sería muy doloroso que siguiera a Islandia si no sigue a Argentina. Fernández Murson. Claro, Fernández Murson. No, porque digo, Argentina implicaría, si no entiendo mal, que Argentina ganara su partido, pero Islandia ganara el suyo por mayor diferencia. Sí, es cierto. Con lo cual sería Sí, sí. un golpe durísimo. Está bien, ya sacó a Sigur Rós, no se enojen conmigo. Ya. Bueno, Bueno. hasta la próxima casa Tagansky. Sí, va a haber más casa Tagansky, la estamos pasando muy bien en esta casa. Sí. Es Es que realmente esperemos que es para una hablar de la casa- selección argentina, pero digo, Sí, hablar de la, sí. de la continuidad de la selección Sí, y argentina. la estamos pasando muy bien en Moscú. Digamos muy eso. bien. Hermosa ciudad. No, claro, no dijimos Sí. nada del Mundial de Rusia, ¿no? El Mundial de Rusia- quedará para otra parte. Es, los rusos han invitado a un montón de extranjeros a que hagan una fiesta en su propia casa y su diversión es ver cómo esos extranjeros se divierten. Sí. Realmente son sinceros en esa diversión, nos miran como bichos raros, sobre todo a los hinchas que todos los hinchas actúan ser como más hinchas todavía y los divierte mucho a los rusos eso. Bueno. Señores, señores. un placer. Salud, salud. Hasta la Casa próxima. Tagansky, hasta la Hasta la próxima. próxima.